Jesuita, Argentina, europea, vientito serrano que te renueva. Cabrito gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional, noche museo, risas festival, bondi avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 Muy buenas noches, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos está yendo en este lunes de, ¿qué vendría a ser? De agosto. Qué mareados que estamos todos, con lo que pasa, qué aturdidos que estamos con lo que pasa. Bueno, es lunes, hace 3 o 4 días que no nos vemos, desde el jueves. La verdad no fue un fin de semana en el que, bueno, como los últimos, que hubo grandes escandaletes, pero lo que persiste, lo que se ahonda y lo que a partir de ahora se hace cada día más evidente es que entramos en la fase 2, como dice Milei, que es otro tipo de padecimiento, porque en todas las fases que planea Milei para nosotros hay sufrimiento. En la 1 hubo sufrimiento a destajo, en la 2 hay sufrimiento a destajo, y así sucesivamente. No hay ninguna etapa pensada por Milei en términos de disminución de sufrimiento. Él dice que sí, pero miente. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros y dejarnos mensajes que después los vamos leyendo al final del programa, es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Aquí estamos en un lunes de fines de agosto de 2024. Ahora hago la ubicación en tiempo y espacio un poco más completa porque estamos todos un poco más locos que el año pasado, así que es necesario que diariamente nos ubiquemos en tiempo y espacio. Bueno, yo quería empezar por los spots de la UBA, que seguramente los deben haber visto. Esa campaña que comenzó la UBA la semana pasada, que está muy bien hecha, y en la que aparecen diferentes personajes que son egresados de la UBA, pero trabajando en diferentes cosas, ¿no? Y hablando en términos universitarios, académicos, sobre determinadas cuestiones de sus respectivas carreras. Entonces vemos, qué sé yo, un ingeniero trabajando como taxista, a una psicóloga trabajando como en un call center, a un médico trabajando como mozo, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña es muy efectiva, digamos. A mí me pareció realmente efectiva, como incursionando en un lenguaje que no es el habitual, porque tenemos que incursionar en nuevos lenguajes para ver cuál pega más que el otro, porque justamente estamos en una época en la que
Bueno, se rompieron todos los manuales, me parece, ¿no? En términos globales incluso, se rompieron todos los manuales y hay que intentar hacer ensayo y error. Lo que sabemos es que nuestra comunicación, la comunicación popular me refiero, hasta ahora no vendría dando resultado porque hay algo en la mente de la gente de esta época que está fallando, porque no porque las mentes de las personas fallen, sino porque las hacen fallar, porque todo el aparato tecnológico de manipulación psíquica, toda esta guerra cognitiva de la que nosotros hablamos muy seguido, está en su esplendor, ¿no? Está en su esplendor en este momento. Pero hubo una polémica sobre esos spots, porque ayer, por ejemplo, en mi muro intervino Maximiliano Rusconi, yo repliqué uno de esos, y lo comento porque no es solamente la opinión de Rusconi, leí muchas opiniones en relación a que, ojo, que el trabajo de mozo es un trabajo digno, que el trabajo de taxista es un trabajo digno, que el trabajo de call center es un trabajo digno. Ojo con el elitismo. Era la prevención de muchos egresados de la UBA, previniendo sobre un posible elitismo de la UBA. Lo cual está bien, es un debate que me parece válido, me parece válidas las opiniones en un sentido y las opiniones en otro sentido. De este tipo de discusiones son de las que nosotros nos podemos nutrir, discusiones válidas, discusiones que tienen sentido cuando uno lo piensa de una manera y tienen sentido cuando uno lo piensa de otra manera. Digamos, nada mejor que debatir estas cosas, me parece muy bien. Pero yo me quedé pensando ayer que si la UBA es o no elitista como institución, y como institución incluye también, por supuesto, ¿no? A los estudiantes, a los profesores, a los graduados. Lo vamos a ver ahora, en esta semana en la que recién lo escuchaba, por ejemplo, en la televisión al decano de Filo, a Ricardo Manetti. Bueno, un discurso muy interesante porque hablaban básicamente, los no docentes de todas las universidades están bajo la línea de pobreza como tantos y tantos y tantos millones de argentinos. No es que sea una excepción. Los profesores con dedicación exclusiva también están con salarios de miseria. Se pueden equilibrarse los que tienen, por ejemplo, comentaba el otro día en odontología, un consultorio privado, pero los que viven exclusivamente de la vida académica han visto, como todos nosotros hemos visto, que nuestros propios salarios se han diluido en un 40%, o sea que este 4% de inflación mensual, si es que sigue, que todavía no se sabe cuándo van a tener que devaluar a la fuerza, pero aunque si siguiéramos en esto que Milei considera un logro, bueno, digamos, qué logro de mierda, ¿no? Qué logro de mierda. Vivir en un país donde la gente está triste, donde la gente está desesperada, donde la gente ha comenzado a matarse entre sí por un pedazo de carne, como ocurrió ayer en un basural. La gente hemos empezado a ver hechos de violencia totalmente psicóticos, como esa moto que atropelló a una chica de 16 años anoche, sin que hubiera ninguna pelea preexistente ni nada. Ataques de crueldad. Hemos visto, ya hemos visto la anterior marcha federal universitaria que tuvo un efecto bastante importante sobre el gobierno. Por supuesto que también recordamos, y esto es lo que tenemos que hacer, recordar que en aquel momento de abril el gobierno de Milei quiso solucionar todo el problema universitario que le tocó, que digamos que fue una manifestación de la que tomó tomó nota, eso quería decir, no que tomó noticia, que tomó nota. Y ya vimos que la solución que ofrece este gobierno es arreglar a la UBA, que la necesita como aliada estratégica en el Congreso, son los radicales la UBA. Necesita cumplir con algunos, supongo yo, pactos que ha hecho con el sector del radicalismo choto,
termina votando con él. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que el enorme gesto que el país entero le demanda a la UBA es que, como principal casa de estudios superiores de la Argentina, se ponga a la cabeza del reclamo de todas las universidades públicas nacionales. No nos sirve de nada un país que deje intacta la UBA y deje sin universidades públicas al resto del país. Eso sí sería una conducta absolutamente vergonzosa por parte de la UBA, y no creo que siga ese camino, pero vieron, cuando se trata de radicales nunca está de más hacer explícita la expectativa. Ahora, lo que es interesante, que digamos vamos derivando del spot de la UBA, ¿no?, del tema del trabajo, es que estos spots coinciden precisamente con este cambio del que dan cuenta las encuestas, las últimas. Nunca comentamos encuestas, pero en este caso coinciden con nuestras propias observaciones de la realidad y las de cualquiera de ustedes, que indican que la Argentina, precisamente en esta fase 2, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, en esta fase 2 la preocupación central de la inflación se ha deslizado. Estamos en un 4%, que ellos venden como un logro. No sabemos hasta cuándo va a ser el 4%, pero te la regalo, un 4% de inflación con 40% de salario diluido. Eso puede ser un logro solamente en la mente enferma de los libertarios, pero no es un logro ni acá ni en ninguna parte, y menos en la China, pues, para usar la frase hecha, ¿no? Y bueno, lo que toma el tema de la UBA, lo que yo le respondí a Rusconi ayer en el posteo, era que lo que yo veía, que esta es la otra variable para ver ese spot, eran personas haciendo trabajos dignos, obviamente, pero sobrecalificadas para esos trabajos que en realidad pagamos entre todos. O sea, la universidad pública la bancamos entre todos, y la bancamos gustosamente entre todos, y queremos que los dineros que corresponden a las universidades públicas se destinen a las universidades públicas. Porque es mentira este verso de la transparencia. Por favor, recién estaba viendo también porque estamos en una etapa Menem, evidentemente. Los Menem cada vez toman un poco más de protagonismo, y los Menem no hacen nada sin ganar plata. La verdad, si hay una familia que uno puede decir que se constituyó en una casta durante 20 años en este país, es esa. Hay una investigación de Tele9 que dieron a conocer ayer sobre 30.000 millones de pesos que gastó Petovelo, siempre Petovelo, pero porque Petovelo está en un lugar, acepta estar en el lugar de la mayor verduga de este país, y no sé qué goce saca de eso. Y si su idea es, como declaró, ayudar al amigo por el tema de Milei, lo está haciendo mal. No hay manera de hacerlo bien si quiere ayudar a Milei, porque lo que tiene en mente Milei está todo podrido, evidentemente. Pero bueno, se gastaron en capital humano a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que, como ustedes saben, los discapacitados están entre los sectores más vulnerables de esta sociedad, y por ende, estos que son tan valientes, que son tan corajudos, lo único que hacen es insistir con atacar a los sectores más débiles de esta sociedad. Eso es lo que a mí me gustaría poner, ya entrando como en el redondeo de la columna, ¿no? Tenemos a los viejos a los que el PAMI ya empezó a recortarles medicamentos. Esto es solo el prolegómeno. ¿Alguien cree que el PAMI va a seguir pagando los medicamentos? Es cuestión de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es cuestión de algún escandalete más, de algún abusador peronista, de algún violador peronista, algo que los distraiga. Y van a encontrar seguramente, porque buscan ahí. Buscan en otro lado, van a encontrar también. Porque esta sociedad está atravesada por esa problemática. Pero nos buscan y nos seleccionan violadores, abusadores y machistas del peronismo. Claro, los encuentran, todos sabemos que existen, pero la Agencia Nacional de Discapacidad dejó de prestar servicios a los discapacitados. ¿Para qué compró
30.000 millones de pesos en medicamentos a la suizo-argentina, que es una droguería que es la que distribuye en línea los productos de la empresa de Martín Menem. Los Menem son Menem. No conocen otro amor que no sea a ellos mismos. Se rinden culto todo el tiempo y se encontraron con esta especie de reivindicación inesperada. No, yo creo que los Menem nunca pensaron en la vida que alguien iba a reivindicar el robo, la entrega, la traición, la corrupción, las relaciones carnales, toda la porquería que fue el menemismo, todo lo que detestamos del peronismo, lo sintetiza el menemismo. Y toda la gente que se acercó al peronismo a través del kirchnerismo se va a ir como rata por tirante si el peronismo insiste una vez más. Y lo digo porque andan dando vueltas cosas. Una vez más va a comprobar que si estamos hartos de Milei, también vamos a estar hartos muy rápidamente de un peronismo que deseche las novedades del siglo XXI y que vuelva al triste peronismo del siglo XX, cuyo último exponente fue ese falso caudillo de patillas de marketing que se terminó casando con Cecilia Bolocco después de haber echado a patadas a su esposa de la Casa Rosada, hecho de una violencia simbólica extraordinariamente grande, sobre el cual en aquel momento faltaba letra para defender a Zulema de esa humillación que la hizo vivir el padre de sus hijos, ¿no? Además de otras cosas que le hizo vivir el padre de sus hijos, todas escabrosas. Menem también, fue Zulema la que había dicho, Menem fue el que estableció el Día del Niño No Nacido, como una especie de sobreactuación de su alineamiento con el Vaticano, que fue un Vaticano de Ratzinger, o un Vaticano de Juan Pablo II, no me acuerdo cuál estaba, no, Juan Pablo II debe haber estado, un papa anticomunista, y Menem quiso complacer, como Milei quiere complacer a Trump más allá de lo que Trump espera, o Elon Musk más allá de lo que Elon Musk espera. Bueno, Menem era de ese estilo, quería complacer al amo más allá de lo que el amo le pedía. Bueno, cuando terminó su gobierno, yo trabajaba en Página 12 y ahí fue que Zulema Yoma hizo la denuncia de que Menem la había obligado a abortar. El tipo que había promovido el Día del Niño No Nacido. Así que si vamos a hablar de hipócritas, eligieron bien. Podemos aceptar que en nuestras filas hay traidores, hay hipócritas, hay cínicos, y si tenemos dos dedos de frente vamos a tratar de organizar algo que tenga el alma un poco más pura y con menos barro que el que suele tener el peronismo. Pero del otro lado tenemos esta escoria que no va a parar hasta que encuentre un límite. Van encontrando de a poco, faltarle respeto a Maradona no le salió gratis al boludo de Adorni, no le salió gratis. No solo fue repudiado en todas las canchas este fin de semana, sino que pidió perdón y se hizo el boludo diciendo, ay no, que Maradona fue un ídolo deportivo, no lo pongo en duda, hermano, lo pusiste en duda hace 3 horas. Nos tratan como pelotudos realmente. Bueno, después de decir estas 2 o 3 malas palabras y descargarme un poco el ánimo, yo creo que doy esta editorial por cerrada. Ya venimos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cómo le va a Elbaum? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? Sobreviviendo. No, en este caso era Hay que decirlo ahora, interpretado por José Ángel Trelles, canción que le dio su nombre al disco en el año 2015. Repito, José Ángel Trelles, Hay que decirlo ahora. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, sí. Una columna planteada en relación a la situación de Gaza para no abandonar un tema trágico que lamentablemente los medios dejan de lado en la medida de que las noticias son solamente al principio y después van escabulléndose en pequeñas columnas pequeñitas de los distintos medios. Pero antes que nada, en relación a una charla que teníamos Sandra y yo, quiero hacer una referencia, o queremos juntos. Eso me olvidé yo, lo iba a decir yo y me olvidé. Sí, escandaloso el autoaumento a 9 millones de pesos de los senadores. La verdad es que hay algo casi de provocación en este momento, hay que decirlo. Pero no me refiero a los anarcocapitalistas, a los personajes que aman el dinero y el lucro, etcétera, sino sobre todo a aquellos que están de este lado del campo nacional y popular, que debieran, desde mi punto de vista, rechazar o donar una parte o repudiar de alguna manera esta distancia social de clase cada vez más grande entre gente que tiene una vida garantizada y millones de argentinos que están cada vez peor, sufriendo lo inenarrable para comer un poquito de carne, para comprarle leche a sus hijos. Entonces, simplemente, más allá de darle información, que es reciente, porque fue hoy a la tarde. Pero indigna, perdóname, Jorge, Sí. yo quería decir solamente un bocadillo, porque la verdad que lo escuché esta tarde, que cada vez que se dan un aumento, cuando se aumentaron a 6 palos, dijimos lo mismo, ahora se aumentan a 10 palos, son casta, queridos. No podemos tener representantes nuestros en el Senado que ganen 10 millones de pesos cuando el salario mínimo, saben dónde está, apenas pasa los 200. Es obsceno, eso no es representación popular. No sé cómo no lo entienden. Esto es parte de la crisis del peronismo, evidentemente. Sí, yo quiero también ser cuidadoso porque sé que, por ejemplo, hay diputados que también tienen un salario enorme, no llega a ese monto, que se ha aumentado, pero que dejan gran parte de su salario, lo sé, en el caso de Saracho y en otros diputados
de Unión por la Patria, que dejan parte de sus salarios para lo organizacional, incluso para comedores, etcétera. Entonces digo, no homogeneizar, pero sí advertir. Bueno, habría que ver si los senadores hacen lo mismo, yo no tengo noticias. No, bueno, estaría bueno tratar de, en todo caso, dejar un micrófono abierto para que puedan compartir, etcétera, su apreciación en relación a eso. Si nos enteramos de algún caso, obviamente se los vamos a contar. Estamos hablando del dato duro. A lo mejor estamos cometiendo una injusticia, pero estoy segura que no con la mayoría. Y es hora de que se den cuenta, es hora de que caigan en la realidad. Esto aceptar un sueldo de 10 millones de pesos en este momento, es estar fuera de la realidad. Sí, yo creo que hay que bueno, nosotros como comunicadores tenemos también la responsabilidad, me parece, de ser criteriosos y advertir de que estamos viviendo una época de egoísmo. El egoísmo se ha planteado como Dios, es el de Cerro de Oro, del cual hablamos siempre con Eduardo de la Serna, y bueno, hay expresiones en los distintos espacios. De la misma manera, creo yo que se ha puesto sobre la mesa y transparentizado la situación abyecta de la violencia hogareña, de la violencia patriarcal, en el caso de Alberto Fernández. En el caso de género, bueno, también vemos como una lógica del brutal, del lucro a costa de los que más sufren en esta sociedad también tiene rienda suelta y no genera lo que debiera generar, que es vergüenza. Bueno, vaya a Gaza, Elbon, porque se le va el tiempo. Sí, me voy a Gaza con un dolor obviamente ligado a lo truculento que supone una situación terrible sobre más de 2 millones de personas. Voy a contar un poquito cómo está la situación. Gaza es un territorio palestino que tiene aproximadamente unos entre 25 y 40 kilómetros de ancho y debe tener más o menos unos 100 kilómetros de largo, ¿no? Por eso es la franja de Gaza, ¿no? En este momento está ocupada militarmente en el sur, en la frontera con Egipto, y también en el medio, o sea, está partida la franja, ¿no? Está partida con 2 corredores de ocupación militar israelí, y en estos días hay reuniones muy importantes de las cuales participa lamentablemente solo Estados Unidos a partir de su canciller, que en Estados Unidos se llama jefe del Departamento de Estado, Blinken, que estuvo, o no sé si está todavía en Tel Aviv, manteniendo negociaciones con la intención de llegar a un cese del fuego, ¿no? O permanente o limitado, etcétera, pero un cese del fuego que incluye el intercambio de prisioneros, entrega de prisioneros por parte de Israel y la entrega de los rehenes por parte de Hamas. Hay aproximadamente, todavía no se sabe cuántos están vivos o no, pero aproximadamente unos 110 rehenes que estuvieron o están en poder de Hamas en esos territorios. Ahora bien, la realidad es que más allá de esa situación se piensa en el día después. Y decir el día después que haya cese del fuego, no haya cese del fuego, haya un cese del fuego con intercambio de prisioneros y una continuidad de la persecución a los dirigentes de Hamas. De hecho, luego de la muerte en Teherán del máximo responsable de Hamas, se ha elegido uno nuevo que está en Gaza, que ha sido el responsable de planificar la operación del 7 de octubre del año pasado. Ya vamos casi 300 días de ese momento, que supuso, desde mi punto de vista, por supuesto, un ataque terrorista sobre población civil, y que generó esta brutalidad inconmensurable por parte de Israel, que según datos de organismos de Naciones Unidas ya incluye aproximadamente la muerte de 40.000 gazatíes. Ahora bien, ¿qué quiere decir el día después? Y acá viene quizá algo de lo que es importante explicar o aclarar. Una de las posibilidades que está ofreciendo en este momento
el presidente egipcio y el referente monárquico de Arabia Saudita es la participación de una fuerza combinada de los países sunitas, que recordemos está, digamos, en una posición diferente a la de Irán, ¿no? Digo porque Irán lidera algo que se llama el eje de la resistencia, que incluye a Hamas, a Hezbollah en el Líbano, a la organización chiita combatiente de Irak y a los hutíes de Yemen. Todo eso se denomina el eje de la resistencia, que tiene un posicionamiento, si se quiere, militar en relación al conflicto, mientras que tanto Egipto como Arabia Saudita, los Emiratos, el Líbano per se, no Hezbollah, y Siria, están básicamente alineados por una solución política, ¿no? Que incluya, por supuesto, el nacimiento del país Palestina, ¿no? Ahí hay un tema que tiene dos elementos importantes. Por un lado, es que en marzo de este año, entre marzo y abril, hubo una negociación entre la Autoridad Nacional de Palestina, que es Al-Fatah, la OLP, los sectores más laicos, si se quiere, también sunitas, de participar en una posible reorganización de Gaza, uniéndolo a Cisjordania, que es donde la Autoridad Nacional de Palestina tiene un sector, si se quiere, de autonomía, porque gran parte está ocupado militarmente por los colonos israelíes, etc. Entonces, hay dos posiciones. Y esas dos posiciones son las que hoy están en conflicto para el día después. ¿Por qué para el día después? Porque lo más probable, dicen los israelíes, es que esos corredores de ocupación dentro de Gaza contribuyan de alguna manera a darle continuidad a una ofensiva militar contra Hamas, para borrar del mapa a Hamas en Gaza y dejarle la autoridad y dejarle espacio a la Autoridad Nacional Palestina con su policía y sus fuerzas de seguridad, para que tome posición en Gaza. De hecho, el presidente Abu Abbas de la Autoridad Nacional Palestina ofreció 2.500 policías para ingresar en Gaza y normalizar una situación que ya no es un tema solo militar, sino es un tema de seguridad pública. Estamos hablando de 2 millones de personas que, ante la ausencia de una autoridad policial que antes asumía Hamas, y que hoy no asumen por miedo, obviamente, a ser blanco de la violencia israelí, bueno, han abandonado la tarea. Entonces es tierra de nadie, hay una anarquía, hay afanos a rolete, afano de comida, terrible. Entonces, no, las imágenes de esas aglomeraciones de gente mostrando los tachos para que les sirvan comida, realmente es algo escandaloso. Entonces, y los niños después de los bombardeos, esas imágenes de los niños temblorosos en trauma, es tremendo. Eso es insuperable para cualquier niño, y alguien va a tener que dar una explicación. Esperemos en el futuro, a partir de la presentación de la Corte Penal Internacional. Creo que tanto los líderes de Hamas como Netanyahu son criminales de lesa humanidad, sin duda. Y más allá de que unos hayan matado a 1.200 y otros hayan matado a 40.000, el crimen sobre población civil está tipificado como un crimen de guerra, con lo cual ambos debieran indudablemente participar de estar juntos en un banquillo de los acusados. No es para equipararlos, porque como bien sabemos, y yo suscribo y adelanto siempre por si acaso para no confundir a la gente, acá hay un tema colonial, un tema de ocupación, pero
y esto es un debate, por supuesto. De hecho, voy a estar el viernes en una mesa referida a esa. Judíos. ¿Dónde? Manda el chivo. En la Facultad de Ciencias Sociales, judíos debatiendo el tema de Gaza, con varias organizaciones, con el ICUF, con Judíes por Palestina, etcétera. ¿Hay Judíes por Palestina? Así es una organización, sí. La mesa va a estar coordinada por Julián Barsaski. Va a estar Marcelo Orestein por el ICUF y otros compañeros, obviamente tratando de debatir una posición de que muchos estipulan como automática en la medida de que todos los judíos apoyan brutalmente a la masacre que realiza Israel en el marco, insisto, de una temática de ocupación colonial de un país que no le corresponde. Pero más allá de eso, y cerrando un poquito, quiero, en principio esperar, ya como un tema de deseo, que exista un inmediato cese al fuego. Yo sinceramente dudo de la vocación de Netanyahu para desarrollarlo, y creo que de todas formas hay que pensar desde la comunidad internacional o desde una voluntad de las sociedades civiles del mundo para exigir que tengamos un país Palestina al lado de un país Israel, 2 países para 2 pueblos, en paz, sin terrorismo, sin vulnerar, y obviamente con el hecho de que los colonos tienen que abandonar territorio que no le corresponde, y las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina, que son las que efectivamente reconoce la comunidad internacional y las organizaciones de las Naciones Unidas, deben ocuparse de los propios problemas de los palestinos. En ese sentido, digo, no veo solución inmediata, y el cese del fuego, esto creo que es un blef que está Blinken propagandizando junto con Netanyahu para tener, si se quiere, una habilitación posterior para negar que jamás obviamente no van a entregarse sus líderes, con lo cual seguir con los bombardeos hasta desterrar, si se quiere, a Hamás de la Franja de Gaza. Esta es una opinión que por supuesto es debatible y será en todo caso contrastada con los hechos a la brevedad. Muy bien, bueno, usted tiene que fijarse de no salirse de cuadro, porque la mitad de la columna le vi la mitad de la cara, y es una pena con esa cara tan bonita que tiene usted. Sí, veo que yo tengo un problema de hiperquinesis. Yo ya lo conozco, por eso le digo cariñosamente que tenga el cuadro y se fije cada tanto. Bueno, vamos a recupere la centralidad de su cuadro, por favor. Bueno, primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM 530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso a la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Seguimos en Jugo de Limón y como es lunes y han pasado 15 días desde la última vez que lo escuchamos a Carlos Raimundi, vamos a volver a escucharlo hoy. Hola Carlos, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bueno, bien. Sobreviviendo. Es el bien que solemos usar por acá en estos momentos. Bien, sí. Dijera Víctor Heredia, ¿no? Sobreviviendo. Bueno, sí. Bueno, mira, Sandra, Jorge, si no existiera la figura del delito del plagio y además si no fuera un acto inmoral, yo plagiaría la nota de Jorge de ayer, esta de la guerra cognitiva de la OTAN. Ajá. Porque la verdad me parece central, me parece central el tema y me parece muy bien escrita, muy clara, tiene algunos párrafos sobresalientes. Y lo quería vincular con la realidad, con la actualidad, porque se está desplegando una guerra híbrida. Es decir, ¿viste cuando te dicen cómo va a ser tal reunión o tal Zoom? La reunión va a ser presencial o virtual, y a veces te dicen híbrida. Híbrida quiere decir que va a ser tanto presencial como virtual, ¿no? Uh-huh. Con la guerra pasa lo mismo, se da en el terreno material y se da en el terreno virtual y en el terreno simbólico. Y el terreno simbólico es quizás tan o más importante que el teatro de operaciones concreto, porque te suma ejércitos de aliados en cuanto a la concepción de cuál es el bando que está del lado del bien y cuál es el que está del lado del mal. Claro. Entonces, cuando vos tenés todo un entorno social internacional muy, muy masivo, defender la causa contraria a esa tendencia te pone en el lugar de estar defendiendo, de estar situado en el lado incorrecto de la historia. En el eje del mal. Entonces, ahora, lo terrible es que esta docencia que hace Jorge en la nota de ayer, que tratamos de todo el tiempo estar ustedes desde la comunicación, etcétera, habría que hacerla con las personas independientes, no comprometidas políticamente, más desprevenidas. Pero a veces parecería que hay que hacerlo también con gente muy comprometida políticamente, inclusive del pensamiento más afín a nosotros, porque terminan dudando, terminan sospechando, terminan asumiendo posiciones que demuestran lo hondo que ha calado la herramienta o el aspecto virtual de la guerra
de la comunicación, ¿no? ¿En qué estás pensando? Danos un ejemplo de eso, por ejemplo. Bueno, el ejemplo más típico es cuando el bloque de diputados de Unión por la... Porque me estoy centrando en un tema muy actual que es el de Venezuela, la situación de Venezuela. Entonces, yo cuando te digo, hubo dos cosas que realmente me sorprendieron mucho. El comunicado del bloque de diputados, que ya lleva 15, 20 días, y la posición de Estela de Carlotto. Me dijo que entonces, ahora, yo creo que lo hacen de buena fe. ¿Por qué? Por la potencia que ha tenido la instalación de la guerra comunicacional. Ahora, lo que quiero decir con esto es que ¿cómo puede ser que no nos alcance entender que es la misma prensa internacional que hace 20 años justificó la invasión a Irak bajo el argumento de que tenía armas químicas, y unos cuantos años después se desclasifican las informaciones secretas y se da cuenta de que no, y se le informa a la humanidad de que no había tales armas químicas, pero la nación estaba destruida? Pero ¿sabes qué, Carlos? El público se renueva. Nuestra generación quedó marcada a fuego por aquella etapa, pero los pibes de ahora que votan a Milei no tienen la menor idea de lo que pasó. No, bueno, es cierto, bueno, pero por eso es tan importante la pedagogía que hay que hacer a través de estas cosas, porque vos es que yo escuchaba también hace 3-4 días, bueno, pero es cierto, ¿no? Pero nosotros tenemos que persistir y perseverar en la prédica, porque hace 3-4 días leí unas declaraciones del actual ministro de Justicia, de Cunio Libarona, que admitía el suicidio del fiscal Nisman, bajo los mismos argumentos que teníamos nosotros. Decía, hay cuestiones, primero, que él ahora daba a conocer, 10 años después, 9 años después, daba a conocer que él estaba en conocimiento de que le había pedido las armas a distintas personas, porque él no estaba autorizado para portar armas. Y además el tema físico de que estaba encerrado de una determinada manera en el baño de su casa. Bueno, daba los mismos motivos. Ahora, el problema es que la Nata ya dijo que a Nisman lo había matado Cristina, y eso inició todo un proceso de declive en el año 2015 que nos llevó, entre otras cosas, las elecciones. A perder las elecciones y a marchas masivas donde gente que no tenía, hasta el día anterior, no tenía ni idea de quién era el fiscal Nisman, con el hecho de condenar el asesinato, iba con el paragüita a la marcha a decir todos somos Nisman. Bueno, ¿no? Estaba Massa en esa marcha. Claro, bueno, Massa estaba ahí, Massa reconoció a Guaidó, Massa está trabajando en un fondo de inversión de los Estados Unidos. Eso ya es otro tema colateral de esto, convergente con esto, pero forma parte de otro universo de temas que también lo podemos hablar otro momento. Entonces lo que digo es, cuando vos tenés las excavadoras que te cavan la tierra hasta que encuentren dinero enterrado, o que te piquen las bóvedas, las supuestas bóvedas del domicilio de Néstor y Cristina, hasta tanto encuentren dinero, cuando vos le vas a decir a esa sociedad que está intoxicada de esta manera, que a vos te parece que Cristina no es una ladrona, te sitúan, es decir, vos estás tratando de decir la verdad, pero te sitúan del lado de defender la causa más innoble, digamos. Claro, y con Venezuela está pasando lo mismo. Es decir, ¿por qué traigo estos ejemplos del pasado? Porque digo, ¿cómo puede ser? Porque vos decís a los pibes que votaron a Milei no tienen ni idea, perfecto. Ahora, ¿y los grandes? No nos acordamos de esto. No sabemos que son estos mismos. Entonces, te aparece una mujer que está proscripta, mejor dicho, no está proscripta, no puede participar en la elección porque tiene una inhabilitación judicial de hace 9 años por haber pedido una intervención militar y por haber apoyado más de 900 sanciones que se supone que son contra el país, pero terminan siendo contra el pueblo. Terminan haciendo sufrir al pueblo, no a los dirigentes políticos que están sancionados. Muy bien, y resulta que esa mujer es la que presenta una cantidad de actas electorales que son supuestamente correctas. Entonces, cuando vos decís, mire, acá hay una electoral
tiene sus plazos, tiene sus mecanismos. El que está del lado incorrecto, que viola la ética, la moral, el sentido común y la transparencia, sos vos, y ella es la que presenta las actas correctas. ¿Qué elementos se le agregan a esto? Bueno, una canciller de un país, que es la Argentina, que dice, de la misma manera que ya lo dijeron los venezolanos y lo dijeron otras autoridades de otros países, que el grupo de Corina Machado en Venezuela había ganado por 30 40 puntos de diferencia y que era inminente una sublevación militar. Lo dijo la canciller argentina. Es inminente una sublevación militar en Venezuela. Entonces, viste que Maduro denunció que la Argentina participó activamente del ataque digital. Absolutamente. Para la confusión del día de las elecciones. Pero la sigue Argentina con los gastos reservados. Bueno, claro, pero porque es una entente, es una disputa geopolítica, no es una disputa nacional o binacional, es una disputa geopolítica donde está Elon Musk en el medio o por encima de todo esto. Pero el título de Clarín de hace 3-4 días era: los Estados Unidos le ofrecen a Maduro una amnistía para cuando se vaya del país. Es decir, dan por hecho que es un delincuente, dan por hecho que es un delincuente que perdió las elecciones, que ha decidido irse del país y que ellos son los buenos que le van a permitir los delitos internacionales que cometió, por los cuales está imputado por tribunales internacionales. Se quedó congelado un poquito, me parece. Ahora vamos a ver si se descongela. Viste que el Papa reconoció a Maduro como presidente. Sí, yo lo que creo es que hay algo que está diciendo Carlos, esperemos que regrese, pero hay algo que está diciendo Carlos que es clave, ¿no? Que es cómo se nos guía la opinión para creerles a unos sí, a otros no, ¿no? Es decir, digamos, si como en los plazos establecidos, el ente autónomo venezolano muestra las actas y dice ganó Maduro, ya está todo hecho para que esas actas en el imaginario sean absolutamente truchas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ya no va a haber más elecciones en los países. Las elecciones van a estar definidas básicamente por Washington. Van a decir, si gana este está mal y si gana este está bien. Y solo van a ganar, o sea, siempre va a haber fraude cuando, si se logra vencer, digamos, a Maduro y al Partido Socialista Unificado de Venezuela, se terminaron las elecciones en América Latina. Claro, es eso lo que uno defiende. Es eso lo que uno defiende. No va a haber más elecciones, porque yo cómo nosotros, Milei, Washington, todos se entrometen en la realidad de un proceso electoral. Imagínate que nosotros saltáramos a bancar a Trump cuando dijo que había fraude y no reconocemos a Biden. No. Nosotros creemos que el presidente es Trump porque Trump dijo que hubo fraude. Se terminó la democracia. No definen más los votantes. Definen unas corporaciones que disponen quiénes son los vencedores y quiénes son los que no vencen. Entonces estamos en un problema. Me dicen que está Carlos Raimundi enganchado por teléfono, así que vamos a ofrecerle que cierre su columna. Hola, Carlos. Vale, perdón, Carlos, que me pique que tenía... Se enfervorizó. No, discúlpenme a mí que se cortó la conexión de internet. Estábamos conectados por internet, ahora estamos por línea telefónica. No, les decía, este doble estándar que señalaba Jorge, que lo estaba escuchando recién. En Perú hubo 70 muertos reprimidos por las fuerzas policiales por salir a defender al expresidente Castillo. Y ahí ni la prensa internacional, ni los organismos internacionales, nadie dijo media palabra. Y en Venezuela, yo le estaba contando que eligieron como blanco de violencia porque atacaron físicamente con elementos contundentes, con fuego, con incendios, etcétera, las
adyacencias de los hoteles donde estábamos alojados los observadores internacionales. Entonces, ahora, de eso es obviamente disuadido y dispersado por las fuerzas del orden, y es un escándalo donde el dictador Maduro está reprimiendo al pueblo de Venezuela. Y 70 muertos en Perú, ni media palabra. Entonces, otro signo de doble estándar. Ucrania está en guerra y Zelensky pospuso las elecciones que correspondían y yo no le puedo decir nada, es un país que está en guerra, y Venezuela es un país bajo asedio de hackeo en el ciberespacio, no solamente la movilización en las calles, la prensa, sino esto que también nombra Jorge en la nota, que son los bots, ¿no? Que son grandes galpones con centenares de máquinas que reproducen por decenas de miles los trolls, los mensajes de odio, las noticias falsas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, cuando Maduro dice, voy a enviar al Congreso un proyecto para ponerle límite a los bots, que es lo que van a salir a decir, está limitando la libertad de expresión y está dando cuenta, reafirmando que es un dictador. Pero también nosotros tenemos que romper los argumentos, tenemos que empezar a decir mucho más claramente que está perfecto que suspenda a la red X durante determinado lapso en Venezuela, está perfecto que prohíba los bots, todo eso está bien. Sí, yo creo que pasa por ahí. Yo creo, como corolario, si nosotros, por la fuerza que tiene el enemigo, creemos que nos tenemos que amoldar a alguna de los presupuestos con lo que se basa el enemigo, me parece que sería el preanuncio de un nuevo fracaso. Nosotros solamente lo podemos combatir desde paradigmas opuestos, desde otro modelo de sociedad, desde otras herramientas y desde otros valores. Gracias, Carlos. Hasta dentro de 15 días. Un fuerte abrazo, Carlos. Chau. Un poquito de música. Se alza un páramo de sombra al despertar. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué escuchábamos, Jorge? Ahí escuchábamos a Débora Infante, cantautora y poeta bonaerense, interpretando su tema Páramo. Débora Infante, Páramo, de su disco No Cuenten Conmigo, lanzado el pasado 16 de agosto. Bueno, vamos a retomar como solemos hacer, no sé por qué pasa esto, porque no está planeado, pero vamos a retomar el editorial que hablaba sobre el nuevo problema de los argentinos y las argentinas, que ya está desviado del tema de la inflación y empezó el problema, la preocupación, el insomnio, la úlcera, en algunos casos el infarto, que ha comenzado a provocar la falta de trabajo, ¿no? La falta de trabajo que se presenta como el nuevo enemigo de los argentinos, aunque uno no debiera perder de vista que todo lo que estamos viviendo es una decisión política, que la economía no está así porque llovió mucho, está así porque en el Ministerio de Economía se toman decisiones para que la gente no tenga trabajo y para que los pibes no coman. Todo esto es una decisión política y lo tenemos que empezar a ver de esta manera. Bueno, siguiendo con el tema del trabajo, con el tema del desempleo, hace ya tiempo que sabemos que los mayores dadores de empleo para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras argentinas, son las pequeñas y medianas empresas. Han cerrado casi 10.000, creo, desde que empezó el gobierno de Milei, porque esta política económica es incompatible con la productividad, con el trabajo. Cuando uno dice esta política económica está en contra de la productividad, quiere decir que está en contra de los puestos de trabajo. No quiere decir otra cosa. Y nadie es capaz de adivinar cómo es posible que hablen de una salida a esta situación si día a día están hundiendo más a las pequeñas y medianas empresas y abriéndoles el juego a empresas extranjeras que se van a llevar todo. Bueno, estamos en comunicación con Leo Wilansky, lo hemos entrevistado varias veces, empresario argentino, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, ¿cuándo fue que fueron a hacer una demostración? ¿Fue en el fin de semana que hicieron una demostración ahí frente a la Casa Rosada? El viernes 16 de agosto, que es el Día del Empresario Nacional por ley. Fue el viernes, claro, el día que nosotros no estamos al aire. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se fue agravando desde la última vez que hablamos hasta ahora, Leo, el tema de las pequeñas y medianas empresas, industrias? Y bueno, lo que hablamos en su momento, que la política económica no contemplaba nuestro sector, esa recesión que deliberadamente impulsa el ministro de Economía Luis Caputo, bueno, deja su huella, ¿no? Destruyendo 10.000 empresas hasta junio del 2024, ¿no? Julio y agosto no está contemplado en esa estadística, y provocando una recesión que nosotros cuando la medimos en el segundo trimestre nos da claramente que va a continuar al menos hasta fin de año, por lo que pone en jaque otras 10.000 empresas más esta política de ajuste. De pagar la casa lo estamos pagando trabajadores y pymes, ¿no? Claro, pero además, por ejemplo, con algunos movimientos que hemos visto a partir de la ley Bases, que además empezó a demostrar su potencial de bomba molotov sobre la soberanía argentina, ¿no? Ya empezamos a ver los primeros resultados. En esa ley que se votó, desgraciadamente, hay respuestas para grandes inversionistas que se van a llevar todo y ni una sola respuesta para las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Bueno, yo se lo dije en el Congreso a los diputados que votaron 2 veces la ley Bases, una vergüenza, que tienen un capítulo adentro donde beneficia a empresas extranjeras. De las 500 empresas extranjeras, 300, de las 500 empresas más grandes, 302 son extranjeras. ¿Por qué había que beneficiarlas más? Nadie lo sabe. Sin embargo, lo votaron. Y en ese momento que había una puja, idas y vueltas con los votos, se decía que iba a haber un capítulo para beneficiar a las pymes. Todo eso fue una bomba de humo. No va a haber, claro. no hubo ni va a haber un capítulo que beneficie a las pymes. No estamos en la centralidad de la política. Y la mirada del ministro de Economía y del presidente es que somos un relleno, con la diferencia o con la significación de que empleamos el 65% de los trabajadores del país, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si somos prisioneros de una Argentina que no nos contiene? Esa es la incertidumbre que le planteamos el viernes en Casa Rosada y que pedimos la ley de emergencia PYME que la declaren urgente desde el Congreso, ¿no? ¿A quién se la pidieron el viernes en Casa Rosada? Fuimos el jueves a diputados nacionales, al bloque Unión por la Patria, justamente a pedirles que impulsen la ley de emergencia PYME para salvar estas 10.000 empresas, y fuimos el viernes a hacer el acto de visita. A ver, Lino, que es el que está dándole las órdenes a Caputo. Ahí está. No, que se cortó un segundo la comunicación y no terminamos. No, te decía que la Casa Rosada es la que le da las instrucciones a Caputo. Milei nunca en su vida pisó una pyme. Me parece que era momento entonces que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma vaya a la montaña. Entonces 150 empresarios planteamos esta situación frente a la Casa de Gobierno. Ahora, si no quieren escuchar, bueno, tendremos que pasar a otra fase de resistencia. ¿Y cómo sería? ¿Qué podría ser esa fase de resistencia? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te saluda? ¿Cómo estás? Mirá, en la época de Macri, nosotros metimos 300 empresarios en el Congreso de Nación, forzando la ley de emergencia PYME. Hicimos una movilización con la CGT, llegamos 600 empresarios al Congreso para denunciar ni una pyme menos, por llevar a cabo. Si el presidente quiere declararle la guerra al mayor empleador de la Argentina, bueno, guerra va a tener. Nosotros no tenemos ningún problema porque no vamos a entregar el patrimonio de nuestras vidas, nuestras inversiones a un timbero como es Luis Caputo, que es un matapymes, que ya tiene 25.000 empresas menos de la gestión de Mauricio Macri cuando fue ministro de Economía y ahora tiene otras 10.000 más. Imagínate que en la época de Macri, cuando iba a un bar, lo querían cagar a trompadas a Caputo. Yo quiero recordarle a la gente que googleé porque no se la llevaron gratis. A Francisco Cabrera lo increpaban los aviones cuando iba a viajar. No van a poner salir a la calle a caminar si siguen con esta política. La guerra ya está declarada, Leo. Sí, está declarada, pero nosotros vamos siguiendo los pasos, como dirigentes empresarios, vamos siguiendo los pasos que la democracia nos habilita. Claro. Día a día, bueno, con las últimas noticias de UNICEF, con el tema de la pobreza, bueno, que vamos para el 60% de pobreza, con el 1,5 millones de pibes que se van a la cama sin cenar, etcétera, etcétera, nos vamos confirmando, ¿no?, que el ser humano, los seres humanos, no son todos iguales para este gobierno, ni les interesa que los pibes coman, porque Petovelo es el ejemplo más acabado de la posición de este gobierno frente a las necesidades básicas insatisfechas. No hacen absolutamente nada, al contrario, ahondan la miseria y ahondan el hambre. La verdad, Sandra, que el modelo capitalista, vamos a ponerle nombre salvaje, que estamos transitando, claramente no nació cuando Milei llegó a ser presidente, ¿no? Se viene pervirtiendo ya desde hace un tiempo. Y el problema es que cuando se tuvo la oportunidad para ajustar esa situación, en algunos casos se la agravó. Los 6 millones de trabajadores en el mundo informal que dejó Alberto Fernández no se achicaron en nada en su gestión. Perdió 6.500 empresas en su gestión Alberto Fernández, y así puedo decir un rosario de cosas que prometió y que no cumplió. Entonces dejó todo el terreno fértil para que algunos por impericia, pero estos gobernantes nuevos con malicia, bueno, profundicen ese modelo de capitalismo salvaje donde claramente los que
los que le va bien son los que no están en la pobreza, sino que ya están en una posición muy acomodada en la Argentina. Y están garantizando a través del poder que esa situación no cambie, que se garantice su status quo, con la justicia, con los medios, con el mundo empresarial. La realidad es esa. Me parece que el pueblo va a tener que tener una posición mucho más proactiva para defender su dignidad, porque si no lo van a llevar puesto. No veo sensibilidad social por parte de este gobierno nacional. Y es preocupante. Te hago una consulta en relación al tema, obviamente, de que ustedes están sufriendo el ajuste terriblemente, que los lleva muchas veces a que no puedan tomar empleo nuevo o incluso a tener que despedir porque no logran poder pagar los salarios. ¿Cómo es el tema de la relación de las pymes y el empleo? Miran, el 20%, en promedio el 20% está despidiendo trabajadores y solo el 10% se está tomando. Y en el caso de las industrias, el 34% de las empresas está despidiendo y el 13% está tomando. Desde que llegó este presidente, la relación de despidos, contrataciones se invirtió. Siempre desde la salida de la pandemia hubo más contrataciones que despidos, y cuando ganó Milei se invirtió, porque producir sin importar. Entonces, claro, sectores regulados, monopólicos, con la virome del Estado van a subir los precios. Y el resto, si lo puedes importar, ¿para qué lo vas a producir? Entonces tenés menos gente que emplear. Esa es la propuesta de desarrollo que está haciendo el presidente Milei. Es un neomenemismo reversionado, digamos. Un país para 25 millones de personas, más o menos. La última, Leo, ¿cómo es un día hoy de trabajo en una pyme? Sobrevuela, me imagino, ¿no? El fantasma de lo que pueda pasar, de lo que, ¿de hasta cuándo durará? Mirá, hoy están todos buscando clientes, buscando optimizar las ventas que tienen, bajando los costos lo menos posible. Todos están apretando el cinturón, achicando los costos, y entre esos costos los trabajadores entran en la cuenta, flotando porque no tienen deuda. Por otro lado, el sector está desendeudado, entonces van flotando, tratando de no tener que poner plata de su propio bolsillo para sostener la pyme o el comercio o el boliche, y esperando, rezándole a un santito que el mercado interno levante, pero no hay ninguna señal ni religiosa ni de política económica que dé un panorama de reactivación a corto plazo. Acá Caputo está esperando un milagro, que es que le lluevan dólares de Estados Unidos, y por ahora lo único que, lejos de venir dólares de Estados Unidos, lo que estamos viendo es que están yendo los lingotes de oro por Ezeiza. Entonces, totalmente, hoy salió el último cargamento. Es complicado el panorama para lo que viene. Es casi te diría un semana a semana. Sí, es un semana a semana, y así lo estamos viviendo, un día a día, te diría, un día a día. Leo Milansky, gracias por estos minutos. A vos, Sandra, por darle espacio a las empresas nacionales pymes. Bueno, un abrazo. Abrazo. Tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000. R con R Guitarra, R con R Reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Clave
Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. Ahora Camilo García está en la noche de AM530. Minutos contados, el repaso veloz para una jornada feroz. Minutos contados, en su nuevo horario de lunes a jueves a las 22. AM530. Somos Radio. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Guaidó no. Bueno, es lunes, así que nos toca Rocco Carbone. ¿Cómo va, Rocco? Sera, carissimi, come state? Ay, carissimi, esa no la tengo. Carissimi Rocco. Ah, no, Sandra, carissimi te escucho muy es bajito. queridos, ¿no? Queridos. Queridos, carissimi, bueno, carissimi Roccos. Sí, los escucho muy bajitos, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, pero vamos a pedir que te suban un poco el retorno. A ver ahora, sí, por favor. ¿cómo va, Rocco? Sí, perfecto, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, entonces vamos a seguir con la guerra contra la democracia, Rocco. Exactamente, para ampliar un poco lo que incluso decía Diego, Sandra. Porque la idea que estamos trabajando y con la cual concluimos la semana pasada es que efectivamente el gobierno... ¿Qué Diego? Sí. ¿Qué Diego? El compañero que habló antes. Carlos Leo. Ah, Leo Vilansky. Leo, no Diego, perdón. Ok, te decía, sí, te escuchamos. La idea con la cual estamos trabajando y con la cual concluimos la columna de la semana pasada es que el gobierno nos está exponiendo a una crítica antidemocrática. Y esa crítica implica una guerra sobre una guerra explicitada en contra de una porción significativa de la sociedad nacional. Ahora, esa guerra que están desarrollando no se verifica de manera clásica, quiero decir, no se verifica como un conflicto tradicional entre estados y tampoco se verifica como una expresión de la soberanía estatal. Por eso mismo creo que es necesario, aunque sea rápidamente, repasar el significado tradicional de ese concepto, del concepto guerra. Ahora, cuando decimos guerra, solemos hablar de un conflicto armado entre comunidades políticas, que son comunidades políticas soberanas. Y esas comunidades políticas se pueden estructurar de manera diversa. Pueden ser ciudades-estado,
imperios, estados modernos. Ahora, creo que lo sabemos muy bien, que la guerra, en tanto fenómeno social, colectivo, tiene un sello. Y ese sello, Sandra, es la violencia armada. Ahora, esa violencia armada se desarrolla siempre sobre una línea de demarcación, podríamos decir. Y esa línea separa lo que está adentro de lo que está afuera. ¿Por qué digo esto? Porque nada de todo esto se está verificando en la Argentina, nada de todo esto se está verificando entre nosotros y nosotras. Porque la guerra que han declarado en contra de una porción significativa de la sociedad nacional, creo que tiene características de guerra civil, o mejor de guerra de clase, Sandra. Y digo esto porque esa guerra está dirigida a grupos que forman parte, que pertenecen al Estado Nacional. Y esos grupos, ahora voy a hablar de algunos de esos grupos, tienen todos una situación asimétrica respecto al poder de gobierno. Ahora, ¿cómo se verifica esa guerra? Se verifica a través de los distintos sectores sociales que son afectados por las políticas libertarianas, por las políticas del presidente Milei. Y voy a hacer un puñado de ejemplos para que se entienda. Una manifestación realmente perversa de esta guerra de clase, creo que se escenifica en esa reunión que vimos de un sector del gobierno con los represores de la dictadura. Y ese sector, de hecho, está planificando la impunidad de esos represores, de esos genocidas. Ahora, esa me parece que es una acción de guerra que está dirigida al corazón de los derechos humanos. O sea, es una acción bélica, una acción de guerra dirigida al sostén del pacto democrático que en la Argentina se configuró con la implosión de la dictadura del 76-83. Y otro ejemplo, UNICEF, o sea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. ¿Qué nos acaba de mostrar la semana pasada? Otra manifestación perversa de esta guerra. Esa institución, me refiero a UNICEF, nos dijo que cada día una cantidad realmente obscena de niños y niñas de sectores populares, no de la élite. Bueno, se va a dormir sin cenar, vos misma lo recordabas antes. Y esa guerra que nos han declarado se verifica también con el ataque del gobierno a distintas instituciones. Todas esas instituciones que no pueden garantizar su misión, Sandra, porque son instituciones que han sido fragilizadas, atacadas por la política de gobierno. Hospitales, universidades, escuelas, en fin. Y otra modalidad se evidencia a través de la represión de la protesta social. De hecho, el gobierno, ¿cómo concibe a la libertad de reunión? ¿Cómo concibe a la libertad de expresión, a la protesta pacífica? Como actos terroristas. Es una locura, pero lo dijeron. Es una locura, pero es así. Es el signo de intolerancia más grande que hemos escuchado en 40 años. Exactamente. A la protesta pacífica, ¿cómo la entienden? Como acto de conspiraciones que tienen un propósito, el propósito de producir un golpe de Estado. Mirá si a los sectores democráticos no pueden indulgar que somos golpistas. Por eso es una locura. Y un ejemplo más, para no aburrir. Esta guerra me parece que podemos constatarla con la detención también, la requisa de indigentes, de manteros, de trabajadores informales. Lo vimos con las acciones de Macri en el Parque Centenario la semana pasada. Ahora, de esto que desciende, Sandra, que la narrativa sobre la inflación que construyeron es una mentira, porque lo importante, desde mi punto de vista, es el emergente más evidente de esta guerra, o sea, que es la miserabilidad de la vida a la que nos condena, a la cual condenan a las clases trabajadoras formales e informales. Y esa miserabilidad, Sandra, se acompaña con un placer que tienen de castigar, con el goce que tienen de humillar. Y te diría más, que la miserabilidad de la clase trabajadora es el contrafrente de su acumulación de riqueza, de la acumulación de riqueza de la élite dominante. Me
parece que nosotros y nosotras deberíamos hablar menos de la pobreza y deberíamos enfáticamente dedicarnos a hablar de la riqueza de ellos, porque se enriquecen a costa nuestra. De ahí que la inflación, Sandra, no es un fenómeno monetario. Del mismo modo que, por ejemplo, el dinero, el peso que usamos, no es solo un fenómeno del valor de cambio. Quiero decir esto, que la inflación es un emergente de la lucha de clases. La inflación es un emergente de recrudecimiento de la lucha de clases que estamos viviendo en la Argentina. Y sobre este tema luego vamos a volver en las próximas semanas. Ahora, mira esto, Sandra, una herramienta de esta guerra son las redes sociales. Ahora, las redes sociales, que son, desde mi punto de vista, son un emergente del capitalismo de plataforma. ¿Y qué hacen las redes sociales con nosotros? Esas redes sociales han convertido al ser humano, a nosotros y a nosotras, en una nube. Y con esa nube hacen minería de datos. O sea, las redes sociales extraen información, extraen capital, saber de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, y luego con ese extractivismo nos manipulan. Quiero decir esto, que las redes han convertido al ser humano en fragmentos de datos. Quiere decir que nos han convertido en una identidad fragmentada. Y esa identidad, ¿cómo se expresa? En miles de elecciones de clics que hacemos todos los días. Y además las redes que hacen, capturan nuestra atención diaria y de esta manera hacen implosionar, disminuyen nuestra concentración. Entonces pueden hacer con nosotros lo que quieren, porque un ser humano desconcentrado es un ser humano que puede ser engrupido. Eso hacen las redes con nosotros, entre otras muchas cosas. Ahora, yo estoy pensando, perdóname que te interrumpa, Rocco, pero estoy pensando si en estos últimos tiempos ese dispositivo que vos estás describiendo no encontró límites. Te doy el ejemplo de Adorni ninguneando a Maradona por el Día del Zurdo y teniendo que rectificarse el día siguiente porque se dio cuenta que lo iban a putear en arameo en todas las canchas hasta que se muera. Estoy pensando en que los últimos sondeos que hubo, se habla mucho del de Subán Córdoba, que digamos aparece un porcentaje de la población que está escandalizada con el escándalo del expresidente aparentemente golpeador, pero a la vez es consciente de que Milei está haciendo un uso político de ese escándalo. Por supuesto. Sí, hay limitaciones, pero igual las redes creo que hacen eso que estaba tratando de describir con nosotros y nosotras, y tenemos que ser capaces de entenderlo como herramienta de guerra de ellos en contra del campo popular. Y agrego una cosa más, Sandra, que las redes construyen una ficción de acercar a otro mientras en verdad lo alejan. O sea, cuando por ejemplo ponemos un like a una publicación de otra persona, estamos frente a la ficción de acercarnos a esa otra persona, pero en verdad alejan a esa otra persona. Y esa lejanía, ¿qué nos hace perder de vista? Nos hace perder de vista, desde mi punto de vista, la condición humana. Y entonces, ¿qué pasa? Se precipita la violencia. Y la violencia, como decíamos antes, es el corazón de la guerra. Ahora, ¿cómo aparece la violencia? La violencia de los discursos de odio, por ejemplo, que es una violencia que no es ni anodina ni incruenta. Y aparece siempre con una lengua cloacal, o sea, con una lengua inhumana. Eso se ve claramente en X. Y vimos que, por ejemplo, el ex Twitter X es un amigote, Elon Musk, del presidente Milei. Dos ideas más. Sí, redondeamos. Que esta guerra también tiene un costado internacional y se verifica como un choque civilizatorio contra el Brasil de Lula, la Venezuela chavista, la Colombia petrista, la Cuba revolucionaria e incluso la España socialdemócrata. Termino. La guerra entonces es un fenómeno social, Sandra, y tiene siempre un propósito: organizar un orden nuevo. Ahora, el orden que ellos están buscando se expresa, desde mi punto de vista, a través del goce de producir daño en el otro. Ese otro son los trabajadores y las trabajadoras formales, informales, el campo nacional y popular y el campo democrático nacional. Un abrazo grande y muchas gracias. Un beso grande, Rocco. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Chao. Tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se la entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Rumbo al sur con la chata llena. Por entradas agotadas, nueva función. Te invitamos al show con que el Tata Cedrón celebra sus 85 años y los 60 del Cuarteto Cedrón. La noticia es que las entradas se agotaron y entonces habrá una nueva función el domingo 1 de septiembre a las 19:30 en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Otra vez con Julieta Lazo como artista de apertura. Las manos de Perón. Invita a la AM530. Producen Don Narciso Club y jueguen. El Tata cumple. ¿Venís a celebrarlo? Entradas anticipadas en Alternativa Teatral o en la sala. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, vamos a recibir como es lunes a Santiago Liaudat. Hola, Santiago. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo va? Bien, bueno, retomamos con el ciclo. Me encanta porque a cada uno que viene al programa le pregunto cómo estás y todos me dicen bien. Bien, bueno, y sí, bien. Es el tiempo que nos toca. Es el tiempo que nos toca. Bueno, seguimos con Perón. Bueno, exacto. Estamos ya llegando al final de este ciclo, Leer a Perón, en el que hemos recorrido las principales obras del gran líder argentino. Y estamos ya en su última obra, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Este es un libro que se publicó póstumamente. Perón llegó a hacer alusión a este libro en un discurso que le hace frente a la Asamblea Legislativa en el año 74, poquito antes de morir, el 1 de mayo, por la mañana. Él llega a hablar de este modelo argentino dentro de un plan que tenía en aquel último gobierno de Perón, intentando
canalizar la situación de altísima conflictividad que había en el país, él va a intentar que este modelo argentino, que es lo que contiene el libro, fuera el insumo, el punto de partida para la discusión de un proyecto nacional, ¿no? Por eso se llama así, modelo argentino para el proyecto nacional. Este proyecto nacional debía ser discutido con distintos actores representativos de la sociedad, tanto de sindicatos, movimientos, partidos políticos, etcétera, dentro de lo que él denominaba el Consejo para el Proyecto Nacional. Yo creo que él quería emular en cierto sentido lo que fue el Consejo de Posguerra, que le había funcionado en el primer gobierno, ¿no? En el año 44. Y de ese Consejo para el Proyecto Nacional debía salir el proyecto de reforma constitucional, porque el último Perón, poco antes de morir, anuncia la idea de emprender una asamblea constituyente y crear una nueva constitución para la Argentina, ¿no? Año 74, todo esto queda, como saben, perdido en la vorágine entre su fallecimiento y la situación argentina de aquellos años, ¿no es cierto? Pero ese es el esquema donde se inserta este último libro, que ve la luz algunos años después que él muere. En el 76 se hace una primera edición, pero bueno, vino el golpe de Estado y todo eso se abortó, se cortó, toda esa posibilidad de discusión en torno a un proyecto nacional. Debe haber sido el libro menos leído, ¿no? Debe haber sido el libro menos leído. Y mirá, en los años 80 ya empezó a editarse en sucesivas ediciones militantes y bueno, hoy es un libro bastante consultado, pero en cierto modo sí, es menos conocido que otros libros de Perón, a pesar de que él mismo dice que es el libro en el que procura hacer una síntesis de su pensamiento, ¿no? Y en efecto, uno va a ver en este libro que recoge muchas de sus ideas que ya estaban volcadas en libros anteriores y busca darle un marco orgánico. Imagínense que era presidente de la Nación en esa Argentina, ¿no? Y siendo un hombre de ya 80 años, por lo cual este libro, la forma que tuvo de producirlo fue dictándolo, ¿no? Esto lo reconstruyó muy bien Oscar Castellucci en el estudio preliminar que hace a la presentación de este libro en las ediciones del Congreso de la Nación, que son las ediciones definitivas de las obras de Perón, ¿no? Y ahí cuenta cómo, bueno, a partir de la reconstrucción que él hace, cómo este libro se trabajó los fines de semana en la Quinta de Olivos, en el año 74, los últimos meses de vida de Perón, cuando él ya sabe además que no le queda mucho tiempo de vida, ¿no? Entonces, es muy dramático, de algún modo la construcción de este libro, ¿no? Porque él va dictando esto y luego un grupo de trabajo encabezado por Vicente Damasco, que era secretario de gobierno, un personaje muy, muy interesante para recuperar, y es Vicente Damasco el que preserva el libro cuando luego, el derrotero de la historia condujo a donde condujo, ¿no? Y él preserva los originales en base a los cuales hoy tenemos acceso a este libro, ¿no? Así que tiene un aspecto ahí muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y para recuperar algunas de sus ideas más novedosas, porque no voy a repetir lo que ya hemos visto en obras anteriores, voy a plantear varios puntos. Vamos a dividir esta columna en dos también, porque son varios puntos, son 6 puntos. Hoy vamos a charlar sobre 3 de ellos, 3 la semana que viene. Me parece verdad. El primer punto que aparece como una novedad, y lo digo habiendo repasado y leído toda la obra de Perón los últimos 2 meses, así que me tomé el trabajo en serio de leerlo completo. De hecho, estoy ahora con la correspondencia entre Perón y Cook, así que sigo con el estudio sistemático de su obra. Bueno, vemos acá en el año 74, por primera vez en este libro de Perón, una teoría de la democracia. Esto es una novedad. Él siempre hace un cuestionamiento en toda su obra, en los 30 años que hemos repasado de su pensamiento, siempre él cuestiona lo que él denomina el demoliberalismo, ¿no? Que es la confusión, dice él, entre democracia y su forma liberal, que es la forma en la que vivimos, ¿no? Exacto. Muchas veces esto es un instrumento del imperialismo, de las clases dominantes, para decir, bueno, si vos te opones a esta forma de democracia, sos antidemocrático, ¿no? Hoy más que nunca, hoy más que nunca. Claro. En verdad es un recurso que vienen utilizando hace décadas. La verdad es que no es nuevo. Es el recurso que han utilizado sistemáticamente, ¿no? Confundir estos dos conceptos. Y él va a decir, en esta, una teoría de la democracia entendida no en términos sistemáticos, ¿no? Insisto, pero no está haciendo filosofía, está haciendo política. Y está tratando de describir lo que él quiere ofrecer para la sociedad, ¿no? Y la crítica que él hace básicamente es que este modelo de democracia liberal, que pretende hegemonizar, digamos, el significante democracia, está basado en el individuo, que persigue el bien individual y únicamente admite a los partidos políticos como organización intermedia, ¿no? Este es el modelo de demoliberalismo, que para Perón es el modelo caduco del siglo XIX. Y él va a decir, el siglo XX, ¿no? Donde él estaba escribiendo, y la época que él creía que se avecinaba, porque él tiene toda una teoría ahí de la evolución histórica, ¿no? Hacia dónde va la historia. Él decía, bueno,
lo que el peronismo viene a traer a la Argentina es lo que el mundo, hacia donde el mundo se dirige, que es la democracia social, ¿no? Que es un concepto distinto al demoliberalismo, porque la democracia social pretende el bien común, no el bien individual, ¿bien? Reconoce distintas organizaciones intermedias, no solo los partidos políticos y al individuo, sino que va a dar una importancia muy grande a las organizaciones profesionales, ¿no? De trabajadores, de sectores corporativos, de sectores empresarios, de sectores del agro, de sectores de los movimientos. Exactamente, ¿no? Él viene acá a buscar dar una teoría de la democracia que complemente su modelo de comunidad organizada, ¿no? Este es una novedad, porque él no venía hablando en estos términos. De hecho, él va a decir la forma de gobierno que él pretende para la nueva Constitución argentina. Va a decir, bueno, debe ser representativa, republicana, federal y social, ¿no? Donde incorpora el factor social como un elemento propio ya del sistema político. Es decir, ya no es como van a pretender los teóricos de la democracia de los años 80, ¿no? Post-dictadura, bueno, garanticemos la democracia y después vemos lo demás, ¿no? No, Perón decía, la democracia, para ser democracia debía ser una democracia social. Bien, y hay toda una descripción en ese sentido. Así que ahí hay un elemento novedoso, por lo menos en el pensamiento de Perón, ¿eh? No digo que sea novedoso a nivel mundial, pero en su pensamiento que incorpora una variable. Un segundo elemento que aparece con mucha claridad, le da dos apartados muy largos en el libro, es que describe por primera vez el papel de la ciencia y la tecnología en el mundo que se avecinaba, ¿no? Acá él vislumbra el cambio que se está produciendo en la escena mundial con la irrupción de la ciencia y la tecnología y su incorporación al sistema económico y productivo, ¿no? Y es tal la conciencia que él toma de esto, que llega a afirmar estas frases, ¿no? Fíjense, lo científico y tecnológico está en el corazón del problema de la liberación. Fíjense qué importante. Y fíjense qué importante que lo diga en el año 74, cuando estamos hoy, 50 años después, padeciendo un gobierno que está Bueno, el otro día cuando científico, empezaron, ¿no?, a desmantelar el CAREM y Atucha, la lectura nuestra fue esa: están destruyendo el valor agregado, o sea, nunca más vamos a sacar cabeza. Mira, desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología hablamos de cientificidio, ¿no? La destrucción sistemática de las capacidades científicas y tecnológicas nacionales. Sí. Es un cientificidio porque esto no es un accidente, no es circunstancial, no es por ineptitud, es una decisión de destruir nuestras capacidades científico-tecnológicas, ¿no? No es el primero, lo vivimos con Macri, en cierta medida con el menemismo, que tuvo sus claroscuros, pero lo cierto es que Argentina viene sufriendo, en este sentido, distintas políticas neoliberales que han atacado la ciencia y la tecnología. Bueno, Perón hace un diagnóstico del sistema científico-tecnológico de aquellos años, reconoce un desarrollo, en el caso argentino, de la ciencia y la tecnología, que es reconocido en respecto a otros países con el mismo grado de desarrollo. Bueno, Argentina tiene él dice un desarrollo fecundo, ¿no? Pero es insuficiente y sobre todo está escasamente aprovechado, que es un diagnóstico absolutamente actual, ¿no? Porque dice, hay una falta de vinculación entre la ciencia y la tecnología, el gobierno, la producción y las finanzas, que son los que pueden motorizar las innovaciones, ¿no?, de la mano de la ciencia y la tecnología. Luego ve con mucha preocupación cómo la inversión extranjera que se busca fomentar termina generando una dependencia tecnológica que se traduce en pérdida de divisas. Por lo tanto, él va a plantear la necesidad de una política tecnológica, ya no solo una política científica, que es regular, bueno, cómo se organiza un sistema, qué incentivos debe tener para que los investigadores produzcan más, etcétera, sino además una política tecnológica, que es qué estrategia nos damos para incorporar tecnología dentro del país, teniendo en cuenta además, y esto lo dice Perón en este libro, que la tecnología supone un modelo de sociedad. Si no es la tecnología como un instrumento neutro que incorporo y utilizo, sino que la tecnología además me performa un modelo de sociedad, da forma a un modelo de sociedad. Entonces, dependiendo de qué tecnología yo incorporo... Santiago, si vas a dar los otros 2 puntos, tengo 5 minutos más. Sí, no te preocupes que llegamos. Sí. Okay. Entonces, él va a afirmar con claridad que la ciencia y la tecnología está fuertemente vinculada con el poder nacional de decisión. Si queremos tener soberanía, fíjense que es como que agregar una cuarta pata, ¿no?, a la soberanía política, independencia económica y justicia social, diríamos, bueno, acá hay una cuarta pata, ¿no? Es decir, la necesidad de una soberanía científico-tecnológica. Claro, ahora le agregaríamos feminista. Exacto. Fíjense que la actualidad, y tiene tanta actualidad que llega a plantear la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Recuerden que el ministerio recién fue creado en el año 2007 por Cristina Fernández, ¿no? Tuvieron que pasar
30 y pico de años hasta tener un ministerio. Perón ya en el año 74 decía que era preciso tener un ministerio de ciencia y tecnología que organice la dispersión de instrumentos, de organismos que tiene el sistema científico y tecnológico. Bueno, tercer punto que quería plantear hoy en relación a este libro y otro aporte que él hace, novedoso en su obra, es que por primera vez tematiza, conceptualiza, problematiza el rol de los intelectuales, ¿no? Que también es un elemento que él no venía trabajando, y básicamente va a cuestionar el modelo dominante de intelectual que la asocia a esta sociedad demoliberal. Dice él, fíjense qué interesante, la sociedad liberal forma intelectuales para frustrarlos, porque genera intelectuales que son extraños en su propia tierra. Parece muy interesante, ¿no? Porque es un modelo de intelectual elitista, libresco, extranjerizante, que está en actitud expectante, irreverente frente a la civilización que siempre está encarnada por factores externos, ¿no? Si nunca puede encontrar este intelectual liberal, cipayo, diríamos, extranjerizante, nunca puede encontrar ese arraigo en su propia tierra, ¿no? Y siempre va a ser un frustrado social. Y eso va a implicar a su vez, dice él, la falta de reconocimiento social sobre la labor intelectual. Porque en definitiva el intelectual está desconectado de la realidad nacional. Y va a plantear por el contrario que en el proyecto nacional que es preciso construir, la labor intelectual será clave, ¿no? ¿Por qué? Porque es preciso el intelectual para formalizar el proyecto nacional, para concebir la sociedad del futuro, para pensar los pasos necesarios para alcanzar ese país que anhelamos, y en ese sentido otorga un lugar central al trabajo intelectual, a la labor intelectual, y llega a afirmar, y con esto cerramos, la necesidad de que los intelectuales además nos organicemos. Y esto es muy importante, porque el intelectual tiene siempre una matriz un tanto individualista, ¿no? Un tanto, bueno, soy yo y mi ego y nadie más. Bueno, él va a plantear que es preciso que nos organicemos. Claro. Bueno, seguimos el lunes que viene y cerramos ya con este ciclo de leer a Perón. Interesantísimo, Santiago, gracias. Gracias, adiós. Bueno, hasta el lunes. Siempre hay mensajes, chicos. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Acá estamos sin Guaidó. Bueno, nos quedan pocos minutos, así que vamos a apurarnos. Bueno, no nos vamos a apurar mucho, pero vamos a los hechos. Hola, lo escucho siempre, soy Leonarda de la Ferrere. ¿Vieron los medicamentos que antes eran gratis en PAMI y ahora los sacaron? Ya no podemos ni curarnos. Con este tema se va a armar un flor de bolonqui, porque es una condena a muerte esto, ¿eh? En la Argentina no existe la pena de muerte. Y decidir, como en época de Macri, lo que pasa es que tenemos memoria corta, somos tarados, nos pasó X por encima, no sé qué pasa. Pero esto que era previsible, porque todas las calamidades en las que pensamos son previsibles, dada esta coyuntura antipopular de este gobierno, era absolutamente previsible que sacaran la gratuidad de los remedios de PAMI. Por supuesto que por el momento han sacado varios remedios que suelen utilizar los jubilados del Vademecum de PAMI, con lo cual hay que garparlos, y por supuesto que un jubilado que cobra la mínima no lo va a poder comprar, no lo están comprando. En las farmacias los jubilados se retiran sin comprar su medicación. El otro día escuché a una jubilada que decía, no compro más los remedios, pues no los puedo comprar. ¿Pero y qué va a hacer? Y mientras el cuerpo aguante. Estamos en un límite de locura colectiva que no se puede creer. Digamos, yo pienso como sociedad, ¿cuál es nuestro límite? ¿Qué esperamos? ¿Tropezar con cadáveres por la calle, como dice Milei? ¿Somos todos Milei? Todos pensamos que si hay hambre necesariamente tenemos que tropezar con los cadáveres desnutridos por la calle. ¿Pero qué nos pasa? ¿Cómo podemos soportar tanta humillación, tanto maltrato, tanto saqueo? ¿Por qué tenemos que soportar esto como ovejas? Este tema vamos a dejarlo ahora, pero el tema de los medicamentos de PAMI, porque además es un horror, es un asco de país el que plantea Milei, cortando el hilo por lo más delgado, los viejos y los niños, además de todo lo que están en el medio. Pero los niños, si no comen
se malforman. Y los viejos, si no se medican o si no toman sus remedios, se mueren. ¿Qué es lo que quiere Milei? Que se mueran pronto. Así después hay que pagar menos jubilaciones. La verdad son una mierda, una bola de mierda humana. Porque no se puede hacer esto gratis o sin que te digan lo que estoy diciendo. Es necesario que se multipliquen las voces que llamen a esto por su nombre. Y es necesario también que recordemos, lo voy a decir todos los días, que esa foto de los que votaron la ley Bases es la foto de los traidores a la patria. Y la tenemos que mantener al alcance de la mano, porque va a llegar un día que eso va a ser juzgado. Porque lo que están empezando a hacer, gracias a que se aprobó la ley Bases, que las están reglamentando. Hoy Sturzenegger dijo que se le estaba haciendo un gran servicio a la libertad, porque terminaron de reglamentar el capítulo laboral de la ley Bases. Ese capítulo lo que dice, entre otras muchas cosas, es que no hay más indemnizaciones, que vamos a tener que los trabajadores, bueno, yo no porque ya estoy vieja, pero que los trabajadores que ingresen al sistema van a tener que ir pagando su jubilación con el tiempo, el esquema de la UOCRA, pero en laburos estables y permanentes. Es un atropello que pasa inadvertido por todos los otros atropellos que hay. Entonces llegamos a la conclusión de que si nos atropella un pelotón de fusilamiento, no atinamos a hacer nada. Casi ni gritamos cuando nos atropellan. Es algo inconcebible. Hola Sandra, buenas noches. Felicitaciones por tus editoriales. Bueno, quiero decir que efectivamente el pueblo está sufriendo. Esperen, porque se me fue el cosa. Quiero decir que el pueblo está efectivamente sufriendo y Milei está apoyado en ese sufrimiento del pueblo argentino para llevarlo a un sufrimiento mucho mayor, dado que está incorporando a los argentinos al esfuerzo de las guerras del occidente global, fundamentalmente las guerras de Ucrania y Medio Oriente, y vienen otras, África, China y Taiwán. Un gran abrazo desde Martínez, Jorge Hurst. Gran abrazo. Bueno, esto también lo hemos dicho, ¿no? Milei no se cansa de meternos en problemas y efectivamente está convirtiendo a este país en una sede de la OTAN, que está cursando la Tercera Guerra Mundial. Y puede ser que solamente nosotros seamos, quiero decir, nosotros, el peronismo, la izquierda, Unión por la Patria, digamos, ese kirchnerismo silvestre, bueno, ese sector que todos conocemos y que hoy no es mayoría. No es mayoría por las cuestiones que vemos en el Congreso, ¿no? Que cada tanto se arma alguna mayoría con los radicales, pero por cosas que a los radicales les son indispensables, no por principios, no por moral, no por ética, no por consecuencia ideológica con su propio linaje partidario. No. Me tocas la caja de la uva, te dejo. Bueno, entonces te doy la uva, te quedás y me votás la ley Bases. Es así. Son una mierda todos los que votaron la ley Bases. Todos los gobernadores patagónicos entregaron todo. Así que se merecen ser juzgados junto con Milei cuando llegue el momento. Hola Sandra, el tema es también que si un físico está trabajando de mozo, el que antes hubiera sido mozo está durmiendo en la calle. Toda la estructura laboral se resiente. Lili desde Bariloche. Sí, es lo que yo le contesté, lo que contesté en mi muro cuando me dieron ese argumento. Si uno ve un ingeniero manejando un taxi, ¿el taxista dónde está? ¿No? Uno no está diciendo que el trabajo de manejar un taxi es indigno. Lo que está diciendo es que si un sobrecalificado como un ingeniero o como, no sé, un doctor en filosofía agarran un laburo de taxi, ¿dónde está el taxista? ¿Dónde está? ¿Dónde están los que atienden los call centers? ¿Dónde están los que...? O sea, todo es igualación para abajo. Todo lo que vemos en el horizonte es igualación en la miseria. Nunca en la bonanza, nunca en algo que vaya hacia adelante. Todo es para atrás, todo es para atrás. Hola Sandra. Este ya está. Heller dona su sueldo. Celia de Versalles. Sí, diputados, hay varios que donan su sueldo, lo dijo Jorge. Los diputados de la UTEP también. El tema son los senadores que se aumentaron a... Heller es diputado, ¿no? O senador. Si me dicen por acá, por la pantalla, por el chat, les agradezco porque estoy medio desorientada, pero creo que es diputado.
y el problema son los senadores. 10 palos es mucho, chicos. En un país donde la gente, los pibes se van a la cama sin cenar, un senador popular, representante de los sectores populares, no puede ganar 10 palos. Sí, es diputado, o sea, lo sacamos de esta discusión porque en diputados hay muchos que donan su sueldo, parte de su sueldo a sus organizaciones, o en el caso de Heller porque no lo necesita y lo dona. Pero el tema, y los diputados ganan bastante menos, pero 10 palos, no sé, yo quisiera tener representantes más parecidos a su pueblo, no representantes que forman una élite junto con los otros senadores, y que tarde o temprano, miren, el ser humano se aburguesa. Cuando a alguien le toca vivir un periodo de mucha bonanza económica, imagínense ustedes ganando 10 palos por mes. Yo estaría recontenta, les aseguro. El tema es que te aburguesás. El tema es que te acostumbras a vivir bien, a que te sobre. Te acostumbras a esa vida y abandonarla es difícil. Y además es inmoral, no tiene ética ganar 10 palos siendo representante de los sectores populares. ¿En qué idioma hay que decirlo? O por lo menos esta es mi opinión. Disculpen los senadores de Unión por la Patria, pero me parece que acá, si no hay... ojalá mañana tenga la noticia de que lo han rechazado o que lo han donado a alguna parte. Pero tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser más coherentes. ¿No? ¿Le suena? Tenemos que ser un poco más coherentes y vivir depende de acuerdo a nuestras convicciones, no de acuerdo a las convicciones de Victoria Villarruel, ¿ok? Si ella está en guerra con Milei y le quiere refregar su poder para aumentar las dietas de los senadores, que lo haga, pero no le sirvamos para eso, porque la verdad dan vergüenza. Y no Milei y Villarruel solamente, los que cuando les conviene no dicen ni mu y después lo combaten. No, querido, así no se combate al fascismo. Aceptando las dádivas no se combate al fascismo. Yo no sé si me estaré poniendo muy dura, espero que no, pero lo que digo me parece que es de sentido común, no me parece estar diciendo nada del otro mundo. Estimada y querida Sandra Russo, hoy por la mañana la televisión mostraba 2 camiones que trasladaban oro del Banco Central para Ezeiza y de ahí a Londres. ¿Están entregando información sobre estos movimientos? A Japón le tuvieron que poner 2 bombas atómicas para después sacarle el oro del Banco Central de Japón. Muy bueno jugo de limón. Sí, salió el 4º cargamento de oro. Caputo, cuando tuvo que explicar para qué sacaba el oro, mintió. Porque lo comparó con un departamento que no está alquilado. Entonces, según él, manda el oro como si fuera un departamento que se alquila en Basilea o en Londres, no sé dónde. Y mintió como viene mintiendo desde que entró en la escena pública. Caputo no es un tipo que diga la verdad. Por favor. Caputo es un ladrón de guante blanco. Como todos los que como Sturzenegger, como todos los que pusieron al frente. ¿Qué quieren que cambie con gente como esa? Cuando quieran un cambio de nuevo, piénsenlo un poquito mejor. Y además googleen los currículums de los que votan, porque el único nuevo en esta escena era Milei. Los demás ya los conocimos a todos. Bueno, llegamos a las 10 de la noche. Jorge ya se fue. Gracias a Gustavo Fernández por la producción, a Héctor Navas por el streaming, a Carlos Di Mare por operación técnica y un beso a Camilo García que ya llega. Mañana nos reencontramos aquí en la 530 a las 8 de la noche, como todos los días. Chao. Ese sabor ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C. Qué rico jugo que desparrama por mi piel. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530.